Muchas gracias. Yo creo que debo agradecerles bastante a todos ustedes estar hoy domingo aquí, pues precisamente porque es domingo. Muchos han estudiado bastante, otros por el contrario han pasado muy bueno. Yo no puedo decir en detalles eso porque me consta. Quiero agradecerle también a la Federación Colombiana de Perinatología por el curso. Este congreso ha sido sencillamente espectacular. Ya culminando el Congreso Nacional, vamos a hablar de estos hipoglicemiantes orales durante el embarazo. La verdad es que existen muchos hipoglicemiantes o medicamentos orales para controlar la glicemia antes del embarazo, diabetes mellitus tipo 2 y para controlar la diabetes gestacional. Pero no podemos hablar de todos ellos, puesto que de la gran mayoría que están acá, excepto los dos resaltados en los cuales nos incumbe el día de hoy, hay simplemente reportes de casos donde no hay nada analítico que nos permita decir o contradecir su uso en las pacientes embarazadas. Entonces serán estos dos, el gliburide o glibenclamida, que es su otro nombre, y la metformina, a los que nos vamos a ceñir en el día de hoy. Antes de iniciar a usar un medicamento en embarazo, nos vamos a preguntar si podrían tener la misma eficacia de controlar la diabetes gestacional como ya se comprobó que la tienen para la diabetes tipo 2. Entonces, cuando nos hacemos esa pregunta, tenemos que buscar y entender cuál es la fisiopatogenia de la diabetes gestacional, y resulta que es bien parecida, muy parecida a la de la diabetes tipo 2. En la diabetes tipo 2, también como en la diabetes gestacional, hay una resistencia en la insulina y hay una disminución en la función de las células beta para secretar insulina. Entonces, bajo esa premisa y frente a esa hipótesis, no cuesta creernos que estos medicamentos tendrían cabida en la misma fisiopatología de la diabetes gestacional. Veamos esto que tenemos aquí. ¿Cuál es la acción de las sulfonilureas? ¿Dónde está la glibenclamida o gliburide? Estimular la función de las células beta para que secreten insulina. Recuerden lo que vimos en la fisiopatogenia de la diabetes gestacional, tendría total cabida. La paciente tiene que tener reservas de insulina, por eso no sirve en el otro tipo de diabetes. Además de estimular esa secreción, ayudan a la sensibilidad periférica y disminuyen su depuración. Entonces la insulina se mantiene más en sangre, trabajando en unos tejidos que se vuelven más sensibles para disminuir los niveles de glicemia. Quiero que resalten en su mente este factor, la estimulación de la secreción de insulina a partir de las células beta. Las biguanidas, donde está la metformina, hay otras, sino que esta acción al menos es común para esta biguanida, básicamente la metformina, mejoran la sensibilidad periférica, muy parecido a lo que vimos con la sulfonilurea, disminuye la producción de glucosa hepática, o sea, disminuye la gluconeogénesis, una acción muy importante, y también disminuyen su absorción a nivel del sistema gastrointestinal, pero además de esto tienen una función que la hace, digámoslo así, clave para el uso en la paciente gestante, y es que al no estimular las células beta, al no ser secretagogo, no va a generar esa producción exagerada de insulina, llevando a uno de los problemas más grandes que hemos tenido con el tratamiento de las pacientes diabéticas, que es la hipoglicemia. Entonces, ese efecto adverso sería casi nulo en las pacientes tratadas con metformina. Eso es un gran punto a favor a este medicamento. La siguiente pregunta que nos hacemos luego de ver que sí podrían ser efectivos en el tratamiento de la diabetes gestacional es, bueno, ahora son seguros, no solamente que compartan la fisiopatogenia, sino que son seguros para poderlo dar en estas gestantes. Veamos estos estudios. Cuando nos preguntamos si un medicamento es seguro, lo primero que se hace es ver si atraviesa o no la barrera placentaria.
Y la respuesta es sí, todos dos, todos dos. ¿De quién se está completamente seguro que pasa la barrera placentaria? De la metformina. De la insulina hay ciertas dudas, porque esos trabajos que están viendo ahí en este momento, como el de Elliot, miren, el año 1991 encontró que en la sangre materna se encontraba máximo un 2% de la dosis dada, perdón, en la sangre del cordón se encontraba máximo un 2% de lo de la sangre materna. Luego Langer, uno de los trabajos más importantes y que abrió las puertas al uso de estos medicamentos en embarazo, publicado en el 2000, encontró cantidades tan mínimas que pudo decir no se encuentran niveles en el cordón fetal. Pero un trabajo más reciente, el de Hebert, utilizando otra técnica de evaluar medicamentos en sangre, encontró que hasta un 70% se encontraba en la sangre fetal de la dosis, un 70% de la dosis materna se encontraba en la sangre fetal. ¿Cómo quedan ustedes? Igual que como quedo yo. Pero ante esto, dice uno, no debe haber duda, está pasando el medicamento. ¿Qué tanto porcentaje? Los artículos nos dejan un poco en duda. La pregunta siguiente es, bueno, entonces, ¿qué pasó en la práctica? Porque a raíz de los primeros trabajos fue que se empezaron a publicar, a trabajar y a ver respuestas en los neonatos expuestos a estos medicamentos y podemos ver en sentido práctico qué fue lo que pasó con ellos. ¿Sí? Y veamos. Este metaanálisis, publicado en el año 2003, es básicamente el único, el más referenciado en cuanto a seguridad, el más referenciado. Falencias, todas fueron pacientes expuestas a hipoglicemiantes orales durante el primer trimestre. Se recopilaron 10 estudios, 6 de cohorte, 1 de casos y controles y 3 series de casos. 2 solamente de estos 10 fueron considerados de alta calidad, 2 de los 10. 4 estudios incluían glibenclamida o gliburide y 5 estudios incluyeron la metformina. El total de casos eran 471 frente a los controles 1344. Los trabajos que resultaron o que fueron considerados por los evaluadores de gran calidad o de mejor calidad fueron los que están aquí resaltados o subrayados. En conclusión, miren el rombo, pasa por el 1 y miren este intervalo de confianza con este intervalo de confianza con un poder del 95, que el intervalo de confianza final, espero que lo vean allá, es de 0.85 a 1.70. Entonces no encontraron diferencia estadísticamente significativa entre las pacientes que usaron o glibenclamida o metformina durante el primer trimestre frente a la insulina en cuanto a teratogenicidad, en cuanto a malformaciones en el feto. Ese es el trabajo y eso es lo que concluye. Inclusive, en este otro trabajo de Cameron, publicado en el 2006, incluye un par de artículos del metaanálisis previo y de otros nuevos, con muy pocos pacientes, 172 expuestos solamente a metformina frente a 235 controles expuestos a insulina. Nuevamente un rombo que pasa por el 1, el OR es con un poder del 95% cuyo intervalo de confianza es este 0.15 a 1.60. O sea, con la metformina, otro trabajo posterior, otro metaanálisis, no encontró teratogenicidad cuando se usaba en el primer trimestre frente a la insulina. Otra pregunta en el sentido práctico es ver si el bebé hace hipoglicemia. Eso me está diciendo o me está reflejando si esta insulina o este medicamento está pasando por la sangre, la placenta, afecta al bebé. Este es un metaanálisis muy reciente, publicado ahora en el 2010, de 6 estudios aleatorizados y controlados. En cuanto a la pregunta de hipoglicemia neonatal, frente a glibenclamida, metformina e insulina, no encontró diferencias estadísticamente significativas. Con esto yo quiero decirles en sentido práctico qué es lo que pasa con ese par de medicamentos. ¿Pasa en la placenta? Digamos sí, seguro con la metformina. Con la glibenclamida hay trabajos que dicen que sí, que no, pero lo más probable es que pase,
pero sin embargo en el sentido práctico no está pasando absolutamente nada. Con estos trabajos, ¿vieron ese metaanálisis? Que es lo que hay en este instante, sin embargo no es la mejor evidencia para una glibenclamida. Luego de pasar de esta información de seguridad nos preguntamos, bueno, ¿son eficaces entonces para tratar la diabetes gestacional? Veamos. La misma Haya, en el 2010, con los mismos 6 estudios aleatorizados y controlados que acabo de mencionar, con una población de 1.388 pacientes, 592 entre gliburida e insulina y 796 metformina versus insulina. Estos son los resultados. Frente a la glicemia en ayunas, no hubo diferencias estadísticamente significativas. La hiperglicemia postprandial, tan común en la gestante, no hubo diferencias estadísticamente significativas cuando se comparaban los hipoglicemiantes orales y la insulina. Frente a este problema tan grande, tan temido, hipoglicemia neonatal, ni siquiera la hipoglicemia materna, hubo diferencias estadísticamente significativas frente a la insulina, el esquema clásico que manejamos. Peso, ni tampoco contra síndrome de dificultad respiratoria hubo diferencias estadísticamente significativas. Entonces está mostrando que es seguro y está mostrando eficacia en el control de los trastornos glicémicos en esta población, cuando se compara con nuestro estándar, que es la insulina. Sin embargo, vamos a recordar un poco esto, que la eficacia también mide qué tan capaz fue ese medicamento de mantener controlado a la paciente sin necesidad de agregarle finalmente insulina o de cambiarla. En este metaanálisis, en el grupo de gliburida, 4.6% requirieron cambiar la insulina y en el grupo de metformina, 46% requirió cambio o agregar insulina para poder controlar la glicemia y mantener los valores en los datos o en los valores como los hemos hablado en las conferencias anteriores. Este estudio de Langer del año 2000, aleatorizado, controlado con este grupo de pacientes, incluyó la glibenclamida desde la semana 11. ¿Sí? Otros ingresaban a partir de la semana 33. Este esquema de dosis es el común para todos los trabajos. Realmente fue homogénea, la prueba de homogeneidad fue muy clara cuando hablaban de los esquemas de dosis. 2,5 miligramos inicialmente, se transcurría la semana, se esperaba cómo se comportaba y se incrementaba luego de transcurrir la semana en valores de 2,5 a 5 miligramos, máximo 20 miligramos. Los resultados, unas P no significativas, 0.05 era el valor de P significativo, en frente a la glicemia o control de valores de glicemia en ayunas, de glicemia postprandial, hipoglicemia neonatal y complicaciones respiratorias en los neonatos. La necesidad de cambiarse a insulina fue de un 4%. Uno muy reciente, otro estudio aleatorizado publicado en el New England de 2008, metformina versus insulina con 751 pacientes incluidas desde la semana 20 a la 33, en este sí requirió adjuntar insulina en un 46%, como les mencioné. La dosis de inicio, como vuelvo a repetir, en los test de homogeneidad fueron usualmente iguales los trabajos en los esquemas de dosis de tratamiento. Se iniciaron con 500 miligramos, algunos iniciaban con 850 miligramos, máximo 2,5, y la tasa de, digamos, de rechazo del paciente del medicamento, de abandono del medicamento, que fue alrededor de 15%, ocurría cuando pasábamos de dosis de 1.500 miligramos. Empiezan los síntomas gastrointestinales que hacen que el paciente abandone el esquema. En cuanto a los datos, las mismas variables de resultado, hipoglicemia, síndrome de dificultad respiratoria, y eso por traer unos porque también está peso fetal, parto instrumentado, necesidad de cuidados intensivos, todos esos están analizados como variables de resultado, no encontraron diferencias estadísticamente significativas. ¿Sí? Entonces la eficacia queda clara. En vista de ese porcentaje de pacientes que no se logran controlar con estos medicamentos orales,
nacen los estudios buscando cuál es la razón para que esto ocurra, para este fracaso, si se puede llamar así. Entonces ha habido varias publicaciones, aquí menciono básicamente dos, y estas variables que están viendo en esta presentación son las más importantes para predecir qué grupo de pacientes van a requerir agregar o cambiar insulina. Las pacientes que alrededor de la semana 28 a 30, diabéticas gestacionales, han ganado un peso de 12,5 kilos aproximadamente. Esas pacientes estaban dentro del 40% del grupo de metformina que requerían agregar insulina, o dentro del 4 al 25%, porque hay trabajos que hablan que con la gliburida se requirió cambiar, en el artículo de Conway, 25% de los pacientes usuarios de gliburida necesitaron insulina, pasarse a la insulina. O sea que es del 4 al 25, máximo una cuarta parte. Otra característica importante de los grupos que mostraban fracaso, vuelvo a repetir si se puede decir fracaso, eran aquellas que tenían la prueba con un valor de 200 o más, o las que tenían valores de glicemia en ayunas persistentemente altos en valores mayores de 110. Otras variables que encontraron en los estudios con menos poder fueron estas que tenemos aquí abajo. Después de 3 semanas de medicamentos, la paciente no se controlaba, o que requiriese más de 12,5 miligramos de gliburida. Esas pacientes, ya usted empezaba a ver, esta paciente va a pedir insulina. O aquellas que posiblemente tenían la diabetes menor de 25 semanas, una diabetes tipo 2, pero que constitucionalmente, en la forma fenotípica, eran pacientes obesas con un BMI muy alto, ¿sí? Que lo encontraron por encima de 30% de BMI, y que tuviesen una diabetes diagnosticada antes de las 25 semanas. En conclusión, el gliburide puede requerir necesidad de insulina hasta en un 25%. La metformina, casi el doble de eso. La seguridad está clara por encima de las 11 semanas. Con la metformina está clara inclusive desde antes. Sin embargo, los estudios, yo quiero ser muy claro que nos gustaría empezarla desde antes, pero los estudios no nos dejan del todo quietos, o más bien tranquilos en su uso o en su aplicación en este periodo previo a las 11 semanas. Entonces, con certeza es la conclusión. Lo otro está más en el limbo todavía. La eficacia de todos estos hipoglicemiantes orales en el tratamiento de la diabetes gestacional es del 80% si se analiza los que no requieren agregar insulina. Por eso es el 80% de eficacia, a pesar de que vimos en este momento que se compara la insulina, pero ya en este porcentaje de eficacia que les traigo aquí es al grupo que requirió agregar insulina. Bueno, yo creo que eso era todo lo que tenía para concluir. Prefiero que al final nos extendamos más bien en preguntas y darle tiempo a los demás conferencistas. Muchísimas gracias.